Hola y bienvenidos al apoyo virtual del curso Cálculo en varias variables. Hola, en este video continuaremos con el estudio del capítulo 2 del curso del tema de integración múltiple, en particular con la segunda parte de la clase 13 que corresponde al tema de cambio en el orden de integración. Entonces, en algunas ocasiones debemos calcular integrales dobles que pueden ser muy complicadas o imposibles de calcular de la manera que nos dice la pregunta, es decir, con el orden primero y después x o con el orden primero x después y. Sin embargo, sabemos que si la región es tipo 3, es independiente el orden con el que integremos. Podemos utilizar cualquiera de los dos órdenes. Entonces, en algunas ocasiones, cambiando ese orden de integración, puede simplificar bastante el cálculo de la integral. Recordemos que esto ya lo vimos en un video anterior, en el segundo video de la clase 12, que era sobre rectángulos. Ahí vimos que había un caso en el que, aunque por el teorema de Fubini era independiente si integrábamos con respecto a y x o con respecto a x y y, por el tipo de función que iba a integrar era más recomendable un orden adecuado. Entonces, este procedimiento recibe el nombre de cambio en el orden de integración. Es un procedimiento netamente aritmético, netamente computacional, así que se puede explicar mejor por medio de ejemplos. Entonces empecemos con un ejemplo. Supongamos que deseamos evaluar la integral de la función seno de y cuadrado en el orden proporcionado por el enunciado. Primero con respecto a y entre x y 1 y después con respecto a x entre 0 y 1. Notemos lo siguiente, si queremos integrar tal como dice el enunciado, primero con respecto a y, entonces ¿cómo integramos la función seno de y cuadrado con respecto a y? Ustedes pueden recordar por el curso de cálculo integral que esta función seno de y cuadrado no se puede integrar, es imposible de integrar usando los métodos clásicos vistos en este curso. Habría que usar otro tipo de herramientas. Sin embargo, ustedes también lo pueden notar, que si integramos seno de y cuadrado no con respecto a y, sino con respecto a x, sería muy fácil porque seno de y cuadrado sería una constante. Esto me indica que si la región es tipo 3 y puedo cambiar de orden, entonces ese cambio de orden simplifica bastante el cálculo de la integral. Entonces, empecemos por pasos. En el primer paso dibujamos la región de integración para poder mirar si es una región tipo 3. Primero que todo miremos que a partir del enunciado de la pregunta podemos saber cómo varía y y cómo varía x. Sabemos que y varía entre x y 1, entonces y es mayor o igual que x, menor o igual que 1, y x varía entre 0 y 1, o sea que x es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Esos límites que están ahí en sus pantallas son los que nos permiten graficar la región de integración. Tengo que graficar y igual a x, y igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, y con base en esas cuatro rectas determinar la región de integración. Es esta región. Le graficamos y igual a x, y igual a 1, x igual a 0, y en ese caso esta nos lleva a la región, no hay que hacer la otra, que es x igual a 1, porque nos damos cuenta que este es el triángulo que nos corresponde, ya que tenemos que y varía entre x y 1, como lo muestra acá esta gráfica. Si hacemos una recta vertical, por ser una región tipo 1, sabemos que y varía entre x y 1, y la x entre la x más pequeña, que es 0, y la x más grande, que está en este punto, en el corte entre y igual a x y y igual a 1, o sea, en x igual a 1. Bueno, ya sabemos cuál es la región. Ahora veamos si es tipo 3. Ese es el siguiente paso. Determinemos el tipo de región. Vamos a graficar nuevamente la región. Ya sabemos que esa región es tipo 1 porque así nos lo están dando en el enunciado. Así que lo único que falta mirar es si es o no tipo 2. Entonces, grafiquemos la región. Ahí está. Ya tenemos una recta horizontal. Para mirar si es tipo 2, debo mirar si x varía entre funciones. Con la recta mostrada ya se alcanza a ver eso. Sin embargo, hagamos más rectas para que estemos seguros y nos damos cuenta, como hemos hecho ya varias veces, que sin importar dónde pongamos esa recta roja, siempre va a empezar en el eje y terminar en la recta y igual a x. Siempre. Entonces eso nos dice que la región es tipo 2, así que también es tipo 3 y por lo tanto podemos cambiar el orden de integración. Vamos a cambiarlo con una región tipo 2. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo quedan los límites, pero de una vez miremoslo acá. Teniendo en cuenta la recta roja, nos damos cuenta cómo varía x. X varía entonces desde el eje x hasta la recta y igual a x. O sea, podemos decir que x varía
desde 0 hasta y. Ya lo vamos a poner más adelante, pero pongámoslo ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo varía y? Entonces, una vez tengamos cómo varía x, para saber cómo varía y, miramos el punto más grande o más bajo más bien, y el punto más alto en la figura. Aquí notamos el punto más bajo es este, y igual a 0, y el punto más alto es y igual a 1. Entonces el siguiente paso, encontrar los nuevos límites de integración que resultan de ver la región como tipo 2. Entonces, a partir de la gráfica ya vimos que x varía entre el eje y la recta y igual a x, es decir, que x varía entre 0 y y varía entre constantes que son 0 y 1, como acabamos de mirar. Por lo tanto, la región D también se puede escribir de esta manera: x entre 0 y entre 0 y 1. Y esos son los nuevos límites de integración. Vamos a hacer eso en el paso 4. Entonces, en el paso 4 vamos a evaluar la integral de acuerdo con el nuevo orden, y lo que estamos diciendo es que la integral, que inicialmente estaba escrita como tipo 1, con y entre x y 1 y x entre 0 y 1, también se puede escribir como tipo 2, es decir, primero integro con respecto a x, después con respecto a y, x es con los límites que acabamos de encontrar entre 0 y entre 0 y 1. Recordemos eso siempre, que siempre empiezo con la variable que varía entre funciones. Listo. Y como decíamos al comienzo, esta función seno de y cuadrado es muy fácil de integrar con respecto a x, porque entonces seno de y cuadrado sería constante. Entonces es la integral de una constante, que no es más que la constante por x, evaluada entre 0 y y. Entonces, evaluado entre 0 y y, entonces cuando x vale y, me quedaría y seno de y cuadrado, cuando x vale 0 me queda 0, entonces me queda esta función, y acá ya tengo algo que me ayuda mucho a integrar. Esta y que está por fuera me permite tener la diferencial del ángulo. Entonces, haciendo u igual a y cuadrado, el de u es y, 2y de y, entonces podemos integrar. La integral sería 1/2 de la integral de seno de u, que es menos coseno de u, es decir, menos coseno de y cuadrado, evaluado entre 0 y 1. Entonces, cuando y vale 1, sería coseno de 1, cuando y vale 0 sería coseno de 0, que es 1, y nos queda entonces el resultado 1/2 de 1 menos coseno de 1. Bueno, este es un primer ejemplo, pero hagamos otro ejemplo para que nos quede bien claro el procedimiento. Calculemos la integral de la función 4y al cubo sobre 1 menos x a la 8, primero con respecto a x, entre menos raíz cuadrada de y raíz cuadrada de y después con respecto a y entre 0 y 1. Notemos algo similar a lo que ocurría con el ejemplo anterior. Si yo quiero integrar esta función con respecto a x, es muy complicado, porque es la función 1 sobre 1 menos x a la 8. No se podría integrar fácilmente. Sin embargo, si la quisiera integrar primero con respecto a y, sería muy fácil, porque 1 menos x a la 8 sería constante, y solamente habría que integrar 4y al cubo, o y al cubo, que es una integral muy sencilla. Entonces veamos que si la región es tipo 3, podemos cambiar orden de integración y hacerla más sencilla. Entonces este es el primer paso: graficar la región de integración. Nuevamente, como hicimos hace un momento con el otro ejemplo, a partir del enunciado sacamos los límites. Tenemos que x varía entre menos raíz cuadrada de y raíz cuadrada de y. Aquí está. Y y varía entre 0 y 1. Entonces debemos graficar x igual a menos raíz cuadrada de y, x igual a raíz cuadrada de y igual a 0 y igual a 1. Tengan en cuenta que graficar x igual a raíz cuadrada de y o a menos raíz cuadrada de y es equivalente a graficar y igual x al cuadrado, o sea, una parábola. Eso inclusive nos va a servir para más adelante. Entonces la gráfica es sencilla, es esta. Esta es y igual x al cuadrado, es decir, las dos ramas que son x igual a menos raíz cuadrada de y x igual a más raíz cuadrada de y entre 0 y 1 me cierra la parábola y me forma esa región. Listo, entonces será que esa región también es del otro tipo. Por cierto, ¿esta región de qué tipo es? Según nos la están indicando. Como nos dice que estamos empezando primero con respecto a x, entonces sabemos que la región está escrita como una región tipo 2. Bueno, entonces veamos si la región es tipo 1. Entonces, en el siguiente paso, en el paso 2, vamos a mirar ese tipo de región. Bueno, como le decía hace un momento, ya sabemos que es tipo 2 porque así la está escribiendo el enunciado. Entonces veamos si es tipo 1. Entonces, para saber si es tipo 1, hacemos rectas verticales y notamos si siempre ocurre el mismo comportamiento. Entonces miremos. Ahí ya hay una dibujada, hagamos muchas más y nos damos cuenta que siempre que hago esto, entonces la x varía entre la curva de abajo, que recuerden que también se puede escribir como y igual a x al cuadrado,
y la recta de arriba que es y igual a 1. Siempre ocurre eso, sin importar dónde hagamos la recta roja. Entonces, por lo tanto, la región también es tipo 2, así que es tipo 3 y se puede hacer un cambio de orden. Entonces, ¿cómo es que nos queda el cambio de orden? De acuerdo con esta observación, dijimos que la X siempre variaba entre la curva de abajo y la recta de arriba. Entonces, ¿cuál es la X de la curva de abajo? Si X es Y cuadrado, entonces elevando al cuadrado nos queda que X al cuadrado es igual a y por lo tanto vamos a decir que X varía, perdón, que Y varía entre la curva de abajo, que es X al cuadrado, entonces X al cuadrado es menor o igual que y hasta la recta de arriba, que es Y igual a 1. Entonces esa es la variación de la Y, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces nuevamente, recordémoslo, lo que acabo de decir, o lo que acabo de explicar, vamos a señalarlo nuevamente para que nos quede claro. Haciendo las rectas verticales, para mirar si es tipo 1, nos damos cuenta que siempre el puntico de abajo está sobre la curva y el punto de arriba es en la recta. Inicialmente pensábamos que ambas curvas eran diferentes, pero recuerdo que les dije, si uno le va al cuadrado se da cuenta que es la misma curva, es X al cuadrado igual a Y en ambos lados. Bueno, entonces llevaría entre X al cuadrado y 1, ¿y cómo varía la X? Bueno, la X varía entre la X más pequeña y la X más grande. La X más pequeña es este punto de acá, la X más grande es este punto de acá, que se debe determinar. Simplemente vamos a mirar el punto de corte entre la gráfica de Y igual a X al cuadrado y Y igual a 1. Eso lo vamos a mirar en la siguiente expresión. Entonces, en cuanto a los nuevos límites, ya dijimos que a partir de la gráfica de la región se puede ver fácilmente que Y varía entre X al cuadrado y 1, eso lo acabamos de hacer, y que la X varía entre constantes, que son la X más pequeña y la X más grande, que corresponden al punto de intersección de la curva con Y igual a 1, es decir, el punto donde X al cuadrado vale 1, es decir, X vale más o menos 1, y nos daría que X varía entre menos 1 y 1. Eso nos da entonces la región D, formada por todos los puntos X, Y de R2, tales que Y varía entre X2 y 1, y X varía entre menos 1 y 1. Entonces, ese procedimiento de cambiar el orden y obtener los nuevos límites es muy importante y requiere de bastante práctica. Bueno, una vez hemos ya cambiado los límites, entonces podemos pasar a hacer la integral con el nuevo orden. Entonces dijimos que la integral original, la que nos estaban pidiendo y que era imposible de integrar con ese orden, es equivalente a la integral con un orden diferente. Primero empiezo con Y, después con X, y ya dijimos que Y variaba entre X2 y 1. Recuerden que siempre el límite interior es el variable, y el exterior, X, varía entre menos 1 y 1. Entonces, con respecto a Y, nos daría 4Y a la 4 sobre 4. Se cancela el 4, nos queda Y a la 4 sobre 1 menos X a la 8. Entonces, evaluamos cuando Y vale 1 y cuando Y vale X al cuadrado. Entonces, cuando Y vale 1 me queda 1. Cuando Y vale X al cuadrado me queda X a la 8. Me quedaría 1 menos X a la 8. Así que, bueno, acá nos quedó algo muy sencillo. En este caso podemos simplificar, cancelamos el de arriba con el de abajo, así que nos queda la integral de la función 1 por el diferencial de x, eso sería x entre menos 1 y 1, es decir, 2. Entonces notemos que la integral, que antes era imposible, se redujo a algo bastante sencillo. Bueno, ese es el tema del cambio de orden de integración. Simplemente hay que analizar la función que nos están pidiendo integrar. Eso hay que mirarlo desde el comienzo, antes de uno empezar a buscar límites o intentar integrar. Hay que mirar la función que nos están dando a la integral y el orden propuesto. Si notamos que ese orden propuesto no es el adecuado, o sea que la integral es imposible de integrar de esa manera, es porque muy seguramente la región es tipo 3 y debemos hacer siempre un cambio de orden. Entonces el cambio de orden exige graficar la región y encontrar los nuevos límites. Bueno, ahora continuemos con la última parte de este video. Son un par de observaciones que son importantes. La primera es que si definimos una función f en una región D, tal que f es idénticamente 1 en esa región, entonces la integral doble sobre d de la función 1 va a ser de la función f, perdón, va a ser igual a integral doble en la región D de la función 1 por el diferencial de a, que no es más que el diferencial de a. Y esta, la integral doble sobre d del diferencial, no es más que la área de la región. Entonces así vamos a definir
que el área de la región D no es más que la integral doble del diferencial, o sea, es decir, la integral doble de la función 1. Usando esto podemos hacer lo siguiente. Si existen dos constantes, m minúscula y m mayúscula, tales que la función f es mayor o igual que m minúscula y menor o igual que m minúscula para toda x y y en la región, entonces podemos integrar en los tres lados de esa desigualdad. Recordemos de la primera clase inclusive que si tenemos dos funciones, una menor que la otra, entonces las integrales se satisfacen la misma relación. Entonces acá puedo integrar en esa desigualdad y decir la integral doble sobre d de m por el diferencial de área es menor o igual que la integral doble sobre d de f diferencial de área, que es menor o igual que la integral doble sobre d de m por el diferencial de área. Ahora usamos otra propiedad que teníamos en la primera clase. Si tengo una constante en la integral, la puedo sacar. Entonces puedo sacar la m minúscula, puedo sacar la m mayúscula y nos va a quedar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, la integral de m minúscula de a, saco m minúscula, entonces me queda la integral doble sobre d del diferencial, y por lo que vimos en la parte de arriba, eso no es más que m minúscula veces el área de la región D. Del mismo modo, la integral doble sobre d de m mayúscula por el diferencial de a daría m mayúscula por el área de d, y por lo tanto concluimos que la integral doble sobre d de la función f es mayor o igual que esa constante m minúscula por el área de la región, y es menor o igual que la constante m mayúscula por el área de la región. ¿Eso para qué nos sirve? Eso es una especie de teorema del valor medio para integrales dobles y nos sirve para estimar una integral. A ver, ya vimos varias maneras de integrar. Vimos integrar sobre los rectángulos, vimos integrar sobre regiones generales, ya vimos que acá se puede cambiar el orden para que la integral quede más fácil. Aún así, con todo lo que hemos visto y con lo que falta por ver, vamos a darnos cuenta que hay integrales que aún así no son posibles de realizar. Por ejemplo, supongamos que tenemos D, el disco con centro en el origen y radio 2. Consideremos la integral de la función exponencial seno de x por coseno de y diferencial de a en la región D. Esa función que nos piden integrar, exponencial de seno de x por coseno de y, no es fácil de hacer ni con respecto a x ni con respecto a y. Así que este problema no se resuelve con un cambio de orden o no se resuelve expresando la región de una manera adecuada. No, porque en cualquier orden esa integral va a ser difícil. Entonces lo que nos queda es estimarla. Estimarla no es encontrar su valor exacto, sino decir más o menos entre qué valores se encuentran. Vamos a usar la segunda parte de la observación anterior para notar que seno de x, miremos por acá, seno de x siempre está entre menos 1 y 1, y coseno de y siempre está entre menos 1 y 1. Así que por lo tanto, seno de x por coseno de y también está entre menos 1 y 1. Bueno, usando las propiedades de la exponencial, podemos decir que entonces la exponencial de seno de x por coseno de y va a estar entre la exponencial de menos 1 y la exponencial de 1 o la exponencial. Es decir, que aquí tenemos una manera de acotar esa función que queremos integrar por medio de constantes. Entonces esa sería la m minúscula de la que hablamos antes y esa sería la de acá, la m mayúscula. Entonces tengo que la exponencial de seno de x coseno de y es mayor o igual que una constante, menor o igual que otra constante, y por lo tanto, por la observación anterior, tenemos que la integral de exponencial de seno de x coseno de y es mayor o igual que la integral de la primera constante de a y menor o igual que la integral de la segunda constante de a. Sacando las constantes, tal como hicimos antes, nos queda que la integral de seno de x coseno de y se puede estimar entre el valor de e a la menos 1 por el área de d y e por el área de d. La región D decía el enunciado desde el comienzo que era una circunferencia de radio 2. Entonces el área de la región D se puede calcular geométricamente como pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 2 al cuadrado, que es 4pi, y nos queda entonces que la integral que nos pedían estimar va a estar entre 4pi e a la menos 1 y 4pi e. Eso nos da un estimativo de más o menos cuánto puede valer la integral. Algunas veces es un estimativo muy bueno, otras veces da un intervalo muy grande, pero aún así nos sirve más o menos para saber cuánto vale. Gráficamente, lo que estamos diciendo es que la integral de la función, que es un volumen bajo la gráfica de la función, lo que está aquí con naranjado, lo que está aquí graficado con naranjado, ese volumen, uno no sabe cuánto vale, pues sí sabe que es más grande que el volumen de un cilindro chiquitico, que es este morado que está aquí oscurito abajo, y el volumen de un cilindro con un volumen mayor,
que es este cilindro grande. Ahí gráficamente se puede ver que sí es cierto. Este volumen naranjado es más grande que el chiquito, que es morado oscuro, y el grande, que es un morado más claro. Bueno, eso es todo por este video. Los espero en una siguiente clase.